capítulo 33, verso 1 en adelante. ¿Cuántos de ustedes necesitan sanidad en su cuerpo? Levánteme su mano. Ok. ¿Están enfermos? ¿Le duele algo? Ok, vamos a orar por sanidad porque Dios te va a sanar en esta tarde. Así que te abierto a lo de Dios acá. Ezequiel 33 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, vaya siguiendo la historia, por favor. ¿Qué hace? Toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte, ¿quién es? Porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela, alguien diga el centinela, ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela, ¿qué cosa? Cuentas de esa muerte. Pues a ti le está hablando Jehová a Ezequiel el profeta. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir, ¿qué cosa? Y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás el pellejo. En versión Pastor Rubén. Quiero hablar ahora sobre el centinela. Voltea con alguien, dile: tienes una posición muy especial en Dios. Alguien dile un aplauso y tome asiento, por favor. Présteme atención, no se pierda, es una historia hermosa. Esta escritura describe de una manera clara la asignación o tarea que Dios había dado al profeta Ezequiel: el ser un centinela para Israel. Un centinela, según el origen de la palabra hebrea, significa alguien, o más bien mirar a lo lejos. Es avistar, espiar o vigilar intensamente. Un centinela, también llamado vigilante o atalaya, mira estas definiciones, era alguien que debía tener sus sentidos agudizados, pues no solo tenía la responsabilidad de ver, sino el escuchar cualquier crujido en la maleza o percibir el polvo que levantaba un ejército a la distancia. Estos hombres eran puestos en las torres de las murallas de una ciudad, desde donde ejercían esa función. Esta tarea, la de un centinela, era una de las más importantes
y delicadas que alguien podía realizar, pues la seguridad de toda la ciudad dependía de la persona que vigilaba. Por lo tanto, no cualquiera le delegaban este trabajo. La persona que ponían de centinela, que estaba encargado de cuidar la ciudad o de advertir sobre cualquier enemigo que la atacara, no era cualquier persona. Para empezar, no podía ser una persona que le gustara dormir mucho. Alguien diga amén a eso. Ya no calificaría un buen puño de acá. Tampoco podía ser una persona con algún defecto físico, sobre todo en sus ojos o en sus oídos, porque entre más mejor mirara, más rápido iba a detectar cuando un ejército se acercara a atacarlos. Entre mejor escuchara, por la noche que no se mirara, cualquier ruido raro lo iba a poder detectar y de esa manera advertir a la ciudad que había un enemigo que se estaba acercando. Un descuido, una distracción o el quedarse dormido era fatal para miles de personas. En otras palabras, la vida de toda una ciudad dependía del trabajo del centinela. Dios utiliza esta figura para resaltar la gran responsabilidad que tenía Ezequiel de predicar y advertirle a Israel de las consecuencias que habría si ellos desobedecían el llamado de Dios. Y en el capítulo 33 que está esta historia, en el verso 4, le dice el Señor a Ezequiel: si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el toque de trompeta, pero ¿qué pasó? No hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. También le advierte Jehová Dios a Ezequiel no solo de las consecuencias de los del pueblo que oyendo la trompeta no huyeran, no la atendieran, sino de las consecuencias para el centinela en dado caso de que no cumpliera su trabajo de advertir del enemigo que se aproximaba. Si el centinela se quedaba dormido y mataban a la ciudad entera, había una consecuencia para el centinela. Si el centinela en aquella torre se ponía a ver el Facebook y no se daba cuenta cuando entraba el ejército, habría consecuencias no solo para la ciudad, sino para el centinela también. ¿Alguien me sigue acá? Y es muy explícito Dios con las consecuencias para el centinela si descuidaba su labor. En el verso 6 lo describe: pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos, ¿y qué cosa? Y no toca la trompeta para prevenir a la gente,
y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinelas cuentas de esa muerte. ¿Alguien me está siguiendo? Pues a ti, hombre, le dice el Señor a Ezequiel, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Y es en el verso 8 en donde Dios ya no le habla a Ezequiel directamente, sino que nos habla a nosotros indirectamente y compara la responsabilidad del profeta Ezequiel de advertir a Israel sobre el peligro de cualquier ejército enemigo, con ahora nuestra responsabilidad como hijos de Dios de ser los centinelas espirituales. El Ezequiel de mi familia, el Ezequiel de mis amigos, los profetas de hoy puestos en una fábrica, en un taller o donde quiera que nos encontremos, que advierten de las consecuencias de su desobediencia a Dios a aquellos que nos rodean. Voltea con alguien, dile, aunque no lo creas, eres un profeta donde quiera que te pares. Miren lo que le dice el Señor, es muy claro el Señor en todo esto. En el verso 7, pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela de ese pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra tu familiar, contra tu vecino, contra tus hijos, contra un compañero de trabajo que tú amas. Puede darse el caso de que yo en este 2026 lo tenga marcado para muerte. Puede darse el caso de que aquellos con los que trabajas 8 o 10 horas no llegue a diciembre. Puede darse el caso de que alguien que incluso visita la casa no lo volvamos a ver. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un amado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de qué, y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediría a ti cuentas de su muerte. Perdón, me equivoqué, pero yo le pediré cuentas al pastor de su muerte. Pero yo le pediré cuentas al hermano que vive en otra casa de su muerte. Así dice ahí. Así dice ahí. Yo le pediré cuentas a aquel que debió haber advertido de su muerte. Toca a alguien, dile, hay gente que está pendiendo su vida de ti. Si tú no hablas con él, yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado. ¿Me sigue? Pero diga a alguien, yo salvaré el pellejo. ¿Alguien está escuchando palabra de Dios? Pastores que no quieren, suéltale el mensaje. Es mucho menor consecuencia que se enoje contigo
a que el cielo te demande un día por esa sangre. Pastor, es que cuando llego con mi familia y les empiezo a compartir, a hablar del día del amigo, se molestan. Pues vale más que se molesten contigo ahí, a que un día el cielo a ti te demande por la sangre de esa familia. Pastor, es que en el trabajo no me dejan hablar de religión. Pero realmente, si quisieras, podías hablar con tu testimonio de tu relación. Porque aunque no hables mucho en tu trabajo, tu testimonio puede gritarles a ellos de un Dios que los ama y que los está invitando a cambiar de vida. Amada iglesia, cada uno de nosotros, sin excepción, somos llamados por Dios centinelas espirituales, puestos en nuestras familias, vecindarios, lugares de trabajo, grupos de amistad, para advertirles que sus vidas corren peligro, que necesitan ir a un lugar seguro, y que ese lugar seguro se llama Jesucristo. Él mismo se determinó ese lugar seguro. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo no sé cuánta gente ha entrado por esa puerta que alabe al Dios de la gloria. Yo no sé cuántos salvos hay en casa de Dios en esta mañana que griten un fuerte amén. Así como Ezequiel, escuche, Dios no le sugirió el recibir y dar su mensaje. Tampoco a nosotros hoy en día nos lo deja como opción. Ezequiel, tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. No es una opción, es una orden. No es una opción, es un mandato del cielo. Iglesia amada, antes de ser en la semana o de dedicarnos a lo que sea que nos dediquemos, sea ahí vendiendo en tu negocio, sea ahí en esa fábrica, sea ahí en esa escuela, sea ahí en esa oficina, tenemos el deber tanto de recibir como dar el mensaje de parte de Dios. El problema de los centinelas de hoy es que no pueden reconocer ni aceptar que hay una orden sobre de ellos, que son los centinelas de sus familias, que son los centinelas de sus compañeros de trabajo, que son los centinelas de sus amistades y vecinos. Y Dios viene a abrir el oído de esta casa para recordarnos que no es si queremos, es que debemos. Dije, es que debemos. Dios no le da ni un centímetro de excusa a Ezequiel para que ponga algún argumento, pretexto. Dios no le deja a Ezequiel, es que estoy muy pequeño, es que no sé mucho, es que estoy ocupado, es que tengo negocios, es que el perro, es que el gato, porque todo eso es lo que está por delante como argumento de muchas veces nosotros para compartir una palabra
que Dios quiere que soltemos sobre la vida de alguien. Toca a alguien, dile, no es si quieres, es que debes. Debes recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias y mucho del por qué no podemos ejercer o tomar la posición de altura de un centinela. Es porque no nos disponemos a escuchar los mensajes de Dios. No es una opción, iglesia, prepararse para ser un líder en la escuela de capacitación. No es una opción el conectarte o no orar por la madrugada, si puedes hacerlo. No es una opción ir a un grupo de amistad y apoyar la visión de la casa. No es una opción sacrificar tiempo, recursos para ser un portador de buenas nuevas. ¿Qué pasa? Que es ahí donde Dios comunica los mensajes que yo tengo que darle a alguien. Es en la madrugada donde Dios va a tocar tu corazón para llegar a tu trabajo y consolar al que está triste y levantarle el ánimo a alguien que lo necesita. Hay muchos centinelas dormidos. Hay muchos padres dormidos. Hay muchos hijos dormidos. Hay muchos trabajadores y patrones dormidos, y hoy Dios los despierta para que cobren su función de centinela y vean que hay enemigos que se están acercando a destruir esas vidas. Oh, Roboshei. Yo no acepto, nunca jamás, de hace años, yo no acepto que la tragedia me sorprenda. Yo no lo acepto, no es para mí, es para los dormidos. A mí no me va a sorprender la tragedia. Ay, que me dio esto. Ay, que se petateó ahí en un parque. No, para el impío, para el que no escucha, para el que no ve la advertencia. Y yo creo que tampoco debe ser para ti. Que la tragedia te asalte. Ay, este mensaje es para otra gente. Si tú eres centinela de otros, vas a poder ver los propios enemigos que se te acerquen a ti. Y podrás decir, si vienen, pero caerán a mi lado 1000 y 10,000 del otro. Pero a mí como centinela despierto, a mí no me toca el cáncer, a mí no me toca el divorcio, a mí no me toca que mis hijos se los lleve el diablo por ahí. A mí no me toca. Yo no sé si hay centinelas, yo no sé si hay alguien que se levanta como un centinela de su vida y de la vida de otros. Profetízale al que está a un lado, a mí la tragedia no me va a agarrar por sorpresa. A alguien se le fue la mujer y le pregunté qué pasó. No sé, nomás dejó una notita en la cama. No, sí sé qué pasó, estabas dormido, eras un carnal, no te consagrabas, estabas enceguecido y el diablo llegó y te robó tu mujer. Pero ¿cómo llegó ese hijo a la droga? No sé, pastor, las malas amistades. No, estabas dormida, estabas dormido y el diablo llegó y te robó tus hijos y ni cuenta te diste. El centinela no lo agarran por sorpresa. Shenderebe. Al centinela el cielo le habla antes que la tragedia llegue. Antes que cierren el negocio donde trabajas, tú tienes que escuchar a Dios que lo van a cerrar para hacer algo por ello. Antes que el enemigo quiera destruir tu casa, tú tienes que estar escuchando. Vas a recibir el mensaje del cielo, sea por sueño, por visión, por palabra, como sea. Si tienes el oído abierto, Dios, créemelo, te va a hablar y te va a advertir. Porque el centinela
no estaba debajo de un sótano. El centinela estaba en las alturas. Y es en las alturas donde se escucha a Dios. Es en la presencia de Dios donde te puedes elevar. Es allá en lo alto donde se reciben más claramente los mensajes del Dios de... Yo no sé si hay alguien que está recibiendo palabra. Toca a alguien y diré, no es una opción. Pastor, es que siempre ando deprimida porque estás dormida. Sencillo. Pastor, es que siempre tengo deudas porque un demonio de miseria se te metió y ni cuenta te diste. No importa si ganes $1,000,000 al año, lo vas a perder en un día. Porque un espíritu, un ladrón se metió cuando dejaste de cumplirle a Dios. Y ni cuenta te diste, nada te prospera. ¿Alguien está acá en esta mañana? Y Dios vino a despertar los centinelas de casa de Dios. Dije, Dios vino a despertar centinelas. Porque serás ese portavoz para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para esos hermanos que adoran la Santa Muerte, que adoran la Guadalupana, que adoran quién sabe qué porquería allá afuera, perdóname, pero es tiempo de que te levantes a salvar a esa gente. Levántate tú que duermes, es el clamor del cielo. Puede darse el caso, dice el verso 8, de que yo pronuncie, está hablando el Dios con Ezequiel, sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, va a morir. Va a morir. Escucha, todo malvado ya tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Pero tú puedes quitarle esa sentencia. El problema es que vemos la gente como la ve el resto de la gente, no como Dios quiere que los miremos. Ay, es que mi mamá es bien buena, pero es una idólatra. Pero está amargada la señora. Hay una sentencia de muerte sobre ella. Y aunque tú la ames mucho, esa sentencia está sobre ella. Es que si le hablo se va a incomodar. Y es que si le hablo se pone ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que se incomode aunque tú le estés ministrando bajo la gracia de Dios? ¿O que fallezca y se vaya al infierno? ¿Qué prefieres con tu hijo? ¿Qué prefieres con tu esposo? ¿Qué prefieres que le pase a ese familiar, a ese vecino que tanto amas? Nomás por no incomodarlo, nomás por no soltarle una palabra. ¿Alguien me sigue acá? ¿Alguien me sigue acá? Porque hay una sentencia de muerte. No te creas que el cielo está contento con ellos. Claro que no. Es que son bien buenos. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso no tiene que ver nada con que le rindan cuentas al Cristo que salva y perdona. No hay hombre justo en la tierra, ni aún uno. No hay quien haga el mal y nunca peque. Por más buena que sean las personas, si no han entregado su vida a Cristo y le sirven, hay una sentencia de muerte sobre ellos. Y es mejor que lo sepamos. Y es mejor que le pidamos la gracia a Dios para poder hablarles mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Mientras esa persona no fallezca, hay tiempo. Hay tiempo para que le hables a tus hijos, amada hermana. Hay tiempo para que le hables a tus hermanos en la carne. Hay tiempo para que le hables a tus padres. Hay tiempo para que le hables a esa compañera que tanto aprecias. Hay tiempo, hay tiempo. Si está viva, si está vivo, hay tiempo. Tú
tú puedes detener la ira de Dios sobre la vida de alguien. ¿Alguien sabe eso? ¿Está leyendo la palabra? Hay gente que va a morir este año que tú amas. Ay, pastor, lo está maldiciendo. No, sencillamente han sido desobedientes a la voz de Dios. Hay necedad y terquedad, y Dios les ha dado la espalda. Y lo peor que le puede pasar al hombre es que Dios le dé la espalda. Te podrás defender del vecino, te podrás defender del gobierno, pero ¿quién se puede defender de la ira de un Dios que es amor, pero fuego que consume también? ¿Alguien está acá? Y el Señor, a través de Ezequiel, nos está alertando y despertando e incomodando. Este mensaje no es para que me salgas dando camarones, hermano. Este mensaje es para que te enojes conmigo. Yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Diga conmigo: hay consecuencias de no obedecer el llamado de ser centinela. ¿Saben? El contexto militar, incluso me parece que hoy todavía esas leyes se aplican en el ejército, pero en los tiempos de Ezequiel, si un centinela israelí se dormía, la pena era la muerte. Si encontraban a un centinela, los generales hacían rondines por las torres. Y si un general se asomaba, se subió a una torre y miraba un centinela durmiendo, no le decía nada, ahí mismo lo mataba. Y nadie decía nada, porque era la sentencia para alguien que debió estar velando y hablando y advirtiendo, y se quedaba dormido. No le daba ni tiempo de hablar, porque sabía que le iba a echar mentiras. Es que anoche me quedé viendo una película y no me pude quedar despierto. No lo justificaba. Es que tuve problemas en el matrimonio y por eso me quedé dormido aquí arriba. No lo justificaba. Es que sabe, no pude dormir porque debo dinero y no sé cómo pagarlo y aquí me quedé dormido. No lo justificaba. Nada te va a justificar a ti ni me va a justificar a mí. De nosotros los centinelas en el lugar donde Dios nos puso. Y esta casa no es cuento ni juego. Dios la ha puesto como una centinela de esta ciudad. Por eso necesitas centinelas despiertos. Y a ti te ha puesto como un centinela ahí donde tú estás. Ahí donde tú tienes tu oikos. Ahí donde tú te mueves en tu vida día a día. Tú eres un centinela. Tú cargas una palabra. Tú puedes ver el peligro que otros no ven. ¿Alguien está acá? Y hoy Dios nos llama a renunciar a los pretextos, porque para Dios no valen. No nos va a justificar nada de no estar cumpliendo un llamamiento del cielo. Por eso el mismo Jesús dejó muy claro: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar de todo lo demás que tú necesitas. Pero lo hacemos al revés. Hermano, ¿cuándo va a abrir su grupo? Hay hermanos que tengo 15 años esperando los que abran su grupo.
10 años esperándolos. La cosa es que ni han hecho nada para ellos y tampoco para Dios. Y algunos hasta perdieron sus matrimonios o sus hijos. Porque las prioridades no las pusieron correctamente. ¿Me sigues acá, casa de Dios? Y Dios nos llama en esta hora para despertarnos y tomar la posición que nos corresponde. ¿Sabe? El centinela, por su posición, si la cumplía, era el primero que podía huir. Era el que más a salvo estaba. Porque él podía hacer lo siguiente: mirar al enemigo, avisar y huir por su familia. Y aquellos que le sirven a Dios son los primeros que tienen la opción de ser liberados de cualquier cosa. Son los primeros. Porque el centinela lo mismo cuidaba la ciudad que a su familia que estaba en la ciudad. Él podía bajar corriendo después de advertir a la ciudad e ir por su familia y protegerla. ¿Alguien me sigue acá? Por eso la gente que le sirve a Dios, esa es la primera que Dios bendice. Esa es la primera que Dios protege. Esa es la primera que Dios le abre puertas. Esa es la primera que Dios toma cuidado. No porque le ame más que a otros, no, es que está cumpliendo su propósito y está despierto, ha percibido. Mi alma te alaba. En la semana a alguien le mataron a un familiar. Y yo le dije: no mataron a todos los demás por tus oraciones. Porque todo era para que mataran a mucha familia. Dije: pero son tus oraciones de la madrugada. Porque increíblemente mataron a una persona y no a los 10, 15, 20 que estaban ahí. Por milagro. No, no fue milagro. Porque a veces decimos milagros como toque de suerte. No, es que alguien se levanta a clamar en la madrugada. Es que alguien levanta vallado. Ay, hermano, aunque te levantes medio adormecido, te estás levantando en la brecha por algo. A veces no entendemos, a veces no lo vemos, pero estamos levantando un vallado para alguien. Toca a alguien, dile: la tragedia a mí no me tiene que sorprender, no más. Gloria al Señor. Esta casa, Dios la honra, levantándola como una centinela de esta ciudad. Sabe, escuchaba a un profeta ayer, un hombre de Dios. Yo estoy de acuerdo con él porque eso está en mi espíritu. Este país está en una ventana de gracia y misericordia de Dios. Porque a donde iba este país hace años, hermano, iba la muerte y a la destrucción. Dios ha abierto una ventana de gracia y misericordia. Sabes que ahí nos podemos meter la iglesia. Sabes que el favor está con la iglesia de este país. Sabes que el favor está contigo, está conmigo. Hay una gracia inusual que Dios está soltó sobre este país. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que gente que tú le hables en fe y persistencia, Dios la va a convertir. Que ese familiar que no quería este año puede venir a los pies de Cristo. Pero no podemos estar dormidos. No podemos estar inadvertidos. No podemos estar como si nada pasa. No, mi querido hermano, tú eres mucho más que dueño de tu negocio.
Tú eres mucho más que empleado de alguna parte. Tú eres un centinela del Dios de la gloria en esta ciudad, en tu casa, ahí donde trabajas, ahí donde te mueves. Gloria al Señor. Mire Pablo cómo miraba este asunto de ser centinela. En 1 Corintios 9:16, sin embargo, predicar la buena noticia, eso es ser un centinela. No es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado. Toca a alguien, dile, estás obligada, estás obligado. ¡Qué terrible! Dice Pablo, sería para mí. ¿Qué cosa? O sea, Pablo no estaba exagerando. Cuando él dice qué terrible, él sabía que si no predicaba, muerte venía para él. No estaba exagerando el apóstol. No estaba hablando a la ligera. No, él sabía que era un centinela de su tiempo. Y que si él callaba, muchos morirían, pero él pagaría con su propia vida. Porque es terrible no cumplir un llamado del Dios del cielo. Lo triste del caso es que mucha gente quiere obedecer cuando ya es tarde, cuando está falleciendo. Llámenle al pastor para que ore por mí, a ver si así la hago. Me ha tocado incluso saber de hombres que predicaron la palabra y al momento que están muriendo queriendo llamar a gente para ponerse a cuentas. No, mi querido hermano, el tiempo de muerte no es para ponerme a cuentas con nadie. Es para estar alabando a Dios. Y es el día, gloria a Dios, ya me voy de este mundo que no, yo quiero estar en la presencia. Tus días de muerte no son para estar pidiéndole perdón a nadie. Ay, llamen a mi esposa, vieja, perdóname. Ah, qué fácil. La maltrataste 30 años. ¿Y por qué te estás muriendo ahí? Sí, perdóname. Oh, lo bueno que yo no soy Dios. Si la perdona, pues ella a él. Llama a mis hijos para ponerme de a cuenta. Llama al pastor para pedirle perdón. No, el tiempo de muerte no es para andarme poniendo a cuentas con nadie. Hoy debo estar a cuentas con todo el mundo, principalmente con el Dios del cielo, porque el día de mañana no es mío. ¿Alguien me sigue acá? Véngase un retiro, está amargada. Véngase un retiro, no. Véngase un retiro, 10 años al retiro. Y cuando está muriendo, quiere buscar a la gente, quiere sanar. Pero Dios te habló por 10 años, te invitó para sanarte, para restaurarte, para liberarte, para afirmarte. Y no hiciste caso. Ay, pastor, así me dijo alguien que estaba muriendo, écheme el agua bendita, pastor. No le dije, pero por dentro, te vas al infierno, que agua bendita ni que nada. Sí, porque así vivimos, pensando que es un Dios que se me acomoda a mis planes. Dios no se le acomoda a los planes de nadie. Yo me tengo que acomodar a los planes de Dios para mí. Ay, qué fácil queremos vivir. Señor, voy a hacer lo que me dé la gana, pero cuando me meten en un problema, rescátame, porque eres misericordioso, porque eres bueno. Porque hoy no nos ponemos a cuentas, porque hoy no cambiamos de vida, porque hoy no corremos a pedirle perdón si le tenemos que pedir perdón a alguien, porque hoy no nos ponemos como los centinelas despiertos que hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que yo puedo cambiar.
Hoy es el día en donde yo puedo tomar otra postura. Hoy es el día donde puedo reconocer, hay tiempo. Toca a alguien y dile, estás a tiempo. Ahora bien, ya termino con esto. Mire, cuando el centinela miraba el peligro, la única herramienta o arma que tenía para avisar y advertirle a la gente del peligro que se avecinaba era una trompeta. Ojo, cuando se acercaban los ejércitos enemigos, el centinela no cargaba un arma, no tenía un cañón ahí para disparar, solamente tenía una trompeta, porque su función en sí no era ni pelear, era advertir. No pelees con alguien de doctrina, de que no quiere, adviértele solamente. Mi trabajo es advertir, no es pelearme con la gente. Que yo creo en esto, que el otro, que usted está mal. No, yo no vengo a pelear contigo. Te vengo a advertir que si no te arrepientes, va a haber consecuencias de eso. Entonces el centinela no peleaba, pero tenía una trompeta. Alguien grita una trompeta. Y cuando el centinela ve, dice el verso 3 del capítulo 33, que los ejércitos enemigos se acercan al país, ¿qué hace? Toca la trompeta para prevenir. Pregúntale al que está a un lado, ¿cómo está tu trompeta? ¿Está oxidada? ¿Está tapada? ¿O nomás la suenas cuando tienes quejas? ¿Sabe la trompeta que usaba el centinela? No era de metal. Ya habían las trompetas de metal, pero esas las usaban los sacerdotes para adorar en los templos. Sino que era un chafar, no chofar, chafar, que eran hechas de cuerno de carnero. El sonido del chafar no era suave, no era agradable. Las trompetas en los templos eran melodías de adoración. O también usaban cítaras, que es como una arpa antigua. Eran sonidos agradables al oído para atraer la presencia de Dios. Pero el chafar o el cuerno de carnero, trompeta, la traducen las nuevas versiones, no era un sonido agradable, no era un sonido suave para el oído, sino que buscaba ser un sonido penetrante, incómodo, que hostigara el oído y buscaba el causar temor y advertencia de peligro, así como despertar a todos los que estuvieran dormidos en la ciudad. Era una alarma. Porque si el enemigo venía a las 2, 3 de la mañana en el sueño profundo, tenía que ser tan fuerte ese sonido y tan incómodo que al más dormido lo pudiera despertar para que alcanzara a huir. Todos debían correr al sonido del shofar. Incluso el campesino en el campo debía soltar el arado y las mulas y correr a la ciudad a protegerse. Cuando sonaba la trompeta, todo mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Nada era más importante que ese sonido, porque la vida de la persona dependía que se apercibiera
soltara lo que estaba haciendo. No importa si estaba haciendo un trato, un negocio de dinero, soltaban todo y salían corriendo a refugiarse a la ciudad. Este domingo tendremos nuestro Día del Amigo una vez más. Y el Señor nos está llamando a tocar trompeta esta semana. Alguien en tu familia necesita escucharte a ti. Alguien en tu trabajo necesita escuchar el llamado de Dios para su vida. No va a haber excusa. No hace mucho alguien murió. Y a mí me tocó ser parte de los que le advirtieron que viniera Cristo. Y no vino. Y se murió. Le pregunto, ¿cómo cree que me sentí yo? ¿Cómo cree que me sentí yo? No, yo le hice así. Porque yo le advertí. Fui uno de muchos que le advirtieron que se arrepintiera y que se volviera al Señor. Y no hizo caso. Y no fue una vez, fueron muchas. Me dolió su muerte, sí, pero me hubiera dolido más el yo no haberle advertido cuando debía haberlo hecho. Porque yo sé que Dios me iba a pedir cuenta de esa vida. Pero eso trabaja para todos nosotros. Hay gente ahí que no le hablas por lo que sea, y esta semana le vas a hablar. Ha puesto un montón de pretextos. No hay pretextos, no te valen. Pero sabe, más por lo que Dios, o más por las consecuencias que yo pueda padecer, tenemos que predicar por amor y misericordia a esa gente. ¿Alguien me sigue acá? Más que por las consecuencias para mi vida, tengo que hacerlo por amor y misericordia de cómo viven esas personas y de la oportunidad que están perdiendo de venir a los pies de Cristo. Toca a alguien, dile: esta semana vas a tocar trompeta. Vas a enviar el flyer, lo vas a invitar, lo vas a comprometer. Hermano, usted que es matriarca, patriarca, varón en su casa, que tiene hijos, tiene nietos, ordénales. Diles: te cambio unas flores del 10 de mayo y aquí los espero todos el domingo. Usa tu influencia. Usa tu influencia con tus amigos. Usa tu influencia con ese vecino. Te ven bien, te respetan. Sabes que eres un cristiano genuino. Usa eso que está a tu favor. Si no atienden, ellos serán culpables de su propia muerte. Pero si no los invitamos y ocupamos de ellos, nosotros tendremos que dar cuentas a Dios por ellos. Y Dios nos dice en esta mañana: yo pongo un mensaje de amor y misericordia en tu boca. Ve y comunícaselos. Ve y háblales. Diles que yo vine a salvarlos, que yo los amo. No tenemos que llegar con una sarta de cosas ahí religiosas. Diles que hay un Cristo que los ama
que necesitan ellos a ese Cristo. Tienes muchas armas para testificar. Muchos que andaban contigo de parranda han visto cómo has cambiado tú. Tienes un poderoso testimonio. Muchos que miraban tu matrimonio destruido y cómo Dios lo renovó y transformó. Ni modo que digan que Dios no existe al ver cómo tu vida ha cambiado, al ver cómo tu vocabulario ha cambiado, al ver cómo tú has dejado cosas que no agradaban a Dios ni te bendecían a ti. ¿Alguien me sigue? Aún usted, amigo, que se está acercando a la casa, lo que Dios ya hizo contigo, compártelo con alguien más. Quizás no entiendas muchas cosas, pero si estás aquí es porque Dios te trajo aquí, porque algo Dios está haciendo en tu vida. No seamos desentendidos. Subámonos a las alturas donde Dios nos quiere y nos necesita. Me da tristeza cuando veo cristianos que su vida es una vida de pura queja. De pura queja. Tienen cara de queja, no de cristianos. Me entristece porque están desperdiciando la vida abundante que Dios les prometió. Alguien diga, me quejaré menos, si se puede nada. Por todo se quejan. Hace días no saludé a alguien, no me acuerdo porque ya se quejó, ya no viene a la iglesia. Qué miseria de mentalidad. Qué poco concepto de un Dios de gloria y misericordia y de poder. Y en esta mañana yo quiero que se pongan de pie los Ezequieles de esta ciudad, los Ezequieles de su familia, los Ezequiel de sus vecinos. Dios te necesita esta semana.